bienvenido a México Mágico. En el video de hoy te contaré una historia verídica que tiene que ver con lo raro, extraño y surreal que es nuestro país. A veces nos hace creer que vivimos en una película de ciencia ficción llena de corrupción, pero no. Desafortunadamente es un día más en nuestro querido México Mágico. Acomódate bien en la taza del baño porque te contaré de la huelga de hambre realizada por el expresidente, el ícono nacional, la mismísima bestia, Carlos Salinas de Gortari, mejor conocido por el pueblo mexicano como la ardilla, por vivir en Los Pinos, estar orejón y tener cola de rata. Sí es, ¿no? Este caballerazo realizó su huelga de hambre el 1 de marzo de 1995, solo 3 meses después de haber dejado el poder. No puede ser, maldito viejo berrinchudo, qué carajos. Ya me lo imagino de niño, seguro si no le compraban un juguete se tiraba ahí al piso y terminaba pareciendo como trucha o algo así. Sí, en mi cabeza así se mueven las truchas afuera del agua y adentro también. Carlitos decidió hacer una enorme huelga de hambre porque la prensa lo estaba difamando demasiado y él estaba dispuesto a dar su vida por su honor. ¡Honor, por favor! Tiene más honor el elenco de Acapulco Shore en medio de una pelea cuando se quedan sin ropa que este maldito viejo ridículo. Pero a ver, pongamos contexto. Este expresidente se encargó de mandar más al carajo al país y se quejó porque se lo echaron en cara. Ay, pobrecito, mi Carlitos, mi pechocho, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Pero con esto nos queda claro que el orejón favorito de México es de esos que se lleva y no se aguanta. ¿Ves? Un niño trucha cualquiera. Se le acusaba, y sí era cierto, de ser culpable de la devaluación del peso, mejor conocido como efecto tequila, que ocurrió en diciembre de 1994. Y sí, así de ridícula se veía nuestra economía a nivel mundial. Bueno, no es como que hayan cambiado mucho las cosas, así se ve el día de hoy. La devaluación del peso se debió a varios factores, entre ellos el endeudamiento de México a nivel mundial por el altísimo número de construcciones públicas. Pero ya me puedo imaginar perfecto este maldito pelón encajoso diciendo: un hospital para ustedes para que no se mueran, y ahora 2 casas en las lomas para mí, para que no me quede viviendo en la calle, una carretera para ustedes para que puedan llevar sus porquerías y un hotel en Cancún para mí porque me encanta broncearme. ¡Ay, maldito viejo abusivo! Otro factor fueron las prácticas bancarias no reguladas que permitieron la obtención de créditos en exceso. E incluso su hermano Raulito Salinas de Gortari fue acusado de transacciones ilícitas. En México, ¡qué raro! Eso casi no pasa. ¿Verdad, mi AMLO? ¿Verdad, mi Quique? ¿Verdad, mi Felipe? ¿Verdad, mi Fox? Uf, acabo de mencionar a pura joya de la corona. Además, el ZLN o el Pussy Rayo Chapaneco, sí se parecen, le declaró la guerra al gobierno porque se dieron cuenta que merecían democracia, justicia, dignidad y la libertad de las limitaciones socioeconómicas que el gobierno colocó en ellos. Este conflicto se arregló en un par de semanas, pero espantó profundamente a los saqueadores, a los inversionistas de este país. Y por último, pero no menos importante, está la creación de los tesobonos, que básicamente eran instrumentos de deuda pública donde el gobierno pedía pesos prestados a empresas privadas y les garantizaba que les pagaría en dólares en un plazo de 182 días. ¿Qué carajos? ¿Quién hizo estas negociaciones? Porque se ve que no sabía nada. Esto es un perder por donde se le vea. Solamente sirvió para aplazar un problema bastante grande. Es como si estuvieras en la escuela y le pidieras un lápiz al niño que se sienta junto a ti y al día siguiente, en compensación por ese préstamo, le tuvieras que llevar un juego de plumones totalmente nuevo y de los caros. ¡No tiene sentido! Bueno, a menos que crees una empresa fantasma y el gobierno te pida pesos prestados y desvíes algunos recursillos. Así sí funciona. La suma de todos estos factores provocaron que a los inversionistas les temblaran las chichitas y le dijeran al gobierno de México: ¿sabes qué, papito santo? Págame mi tesobono, ¿cómo vas? Pero el gobierno de México no tenía dinero suficiente para pagarles a todos los inversionistas.
Esto vació las reservas internacionales del Banco de México, que como sabes no eran tantas porque a los mexicanos nos cuesta mucho trabajo ahorrar. Y cuando todo estaba por explotar, Carlitos le pasó la papa caliente a Ernesto Zedillo y le dijo: ¿sabes qué, padrino? Todo esto es tu culpa. ¿Qué carajos? Maldito viejo infeliz, no se hizo responsable de sus actos. Seguramente si tuvo un hijo fuera del matrimonio dijo algo como: a ver, tranquila, Adela. No. Ese bebé no es mío, porque punto número 1, está bien feo. O sea, a lo mejor sí está pelón, pero no tiene mi sello de calidad, que es mi bigote. Entonces no es mío. ¡Ay, maldito viejo infeliz! Y como en una película de Hollywood, llegaron los gringos a salvarnos, invirtiendo millones de dólares al peso para que no se devaluara más. A mí se me hace que esos güeros algo querían y no era dinero, Chale, se me hace que eran nuestros recursos naturales. Y como consecuencia de todo esto, México quedó más sumido en la pobreza y con un doble endeudamiento a nivel mundial. Otra de las cosas por las que según el Chorejas de Gortari se le estaba difamando era por ser el autor intelectual y estar entorpeciendo la investigación del asesinato del mártir de la política mexicana, San Luis Donaldo Colosio. Dios me lo tenga en su santa gloria. Cuentan los chismes que lo mandaron matar porque ya se les estaba saliendo del huacal, quería cambiar las bases del PRI y ya estaba pensando mucho por su cuenta. ¿Qué sería de México si San Luis Donaldo Colosio hubiera llegado a la presidencia? Y por último decidió hacer su huelga de hambre por el arresto de su hermano Raulito Salinas de Gortari, quien estaba implicado en el asesinato de Francisco Ruiz Massieu, quien era su cuñado y además estaba perfilado para realizar trabajos en la Cámara de Diputados. Francisco Ruiz Massieu así se veía cuando lo asesinaron, así se veía en su juventud y así se vería hoy día si siguiera vivo. Sí se parecen, ¿no? Después de todo el contexto, ahora sí, vamos al chismecito. Una noche llena de misterio, en una casa muy chiquita y muy modesta, en la calle Tritón 111, en Monterrey, en el sector San Bernabé, se apareció nuestro expresidente Copete de Hueso en la casa de doña Rosa Ofelia Coronado y le dijo: mi Rosy, amiga de toda la vida, te sacaste la rifa del tigre y vengo a hacer mi huelga de hambre a tu cantón. Perdón, esta fue la mejor imitación que me salió de Salinas. Sé que suena más al de los tamales oaxaqueños, pero fue lo que pude hacer. Mi Rosy, que portaba la pijama oficial de muchos mexicanos, sorprendida pero muy contenta, lo recibió con las puertas abiertas. Total, que este amable caballero, que se veía como todo un integrante del equipo de cazafantasmas de Carlos Trejo, pero más limpio, le pidió a mi Rosy que de favor sacara toda la comida de la casa, incluso hasta el agua, para que todo el para que la huelga se viera muchísimo más creíble. Esto a mi Rosy no le dio nada de gusto, porque justo había ido al jueves de frescura de la Comer. Si hoy vas a la Comer, recuerda que hay una promoción de limones y aguacates al 2x1 en la compra de unos Huggies Supreme o unas llantas Michelin. Sé que parece un poco extraño que su huelga de hambre haya ocurrido en una casita en Monterrey. Sin embargo, esta zona era altamente priista, pues se habían visto beneficiados por Solidaridad, un programa emblemático del sexenio de nuestro bigotón de oro. Además, en Nuevo León gobernaba el PRI con Sócrates Rizzo. No, hombre, ese no, ¿cómo va a ser ese? Es uno sin bigote, sin cachete y con máscara de baboso. Ándale, ese sí. Y por si fuera poco, los jefitos de El Maligno vivían en Agualeguas. A la mañana siguiente todo el mundo se enteró que ahí estaba el expresidente. Y aquello estaba más lleno que Nutriza en jueves al 2x1 y en quincena. Imagínate esa locura. Los medios de comunicación abundaban. Y los gritos en apoyo a Salinas por parte de sus fans, las Chorelivers, era algo ensordecedor. Afuera de la casa de doña Rosy parecía que había un concierto de K-pop en su máximo esplendor. Ante tal alboroto, el presidente Zedillo mandó a Arturo Warman, secretario de Reforma Agraria, a negociar. Esto no es ninguna casualidad, pues se llevaba muy bien con ambos personajes. Era más o menos como el PRI del PRI. Perdón por ese chiste tan tonto. Arturo le comenta a Carlitos que el presidente Zedillo está muy preocupado por él. Ay, mi Carlitos, por favor, ya come, maldito pelón chocoso.
Y Carlitos, ante estas palabras, decide levantar su huelga de hambre que duró 36 horas. 36 horas, día y medio, no puede ser. He visto maratones más largos de guerra de chistes. Es el tiempo promedio que espero para que mi crush me responda en WhatsApp. Es el tiempo promedio que tenía que tomar José José para ponerse medio borracho. ¡Ay, maldito viejo berrinchudo, cómo lo odio! Y es que Carlitos interpreta que la preocupación y los comentarios elogiosos del presidente son reconocimiento de su inocencia. ¿Qué carajos con este tipo? ¡Qué gran forma de retorcer las palabras! Siento que cuando era joven era de esos amigos que si les decías, oye, la neta, hoy no puedo tomar, estoy tomando medicina y aparte tengo que manejar, vengo con mi esposa embarazada, te decía, ¿no puedes tomar? Ya te sirvió una doble, vamos a echarnos un fondo y si no nos los acabamos te disparo, ¿cómo ves? ¡Ay, maldito viejo loco! Asimismo llegan a un acuerdo de que tendrá una entrevista a solas con el presidente Zedillo. ¡Pillines! Y aquí es donde empiezan los corajes fuertes, porque para el 4 de marzo la PGR reconoció que Carlitos no cometió el delito ni obstruyó las investigaciones del asesinato en el caso Colosio. Ay, mi Carlitos, si él es todo un querubín, hasta debería de ser considerado hermano del Dalai Lama, además de pelones muy bondadosos los dos. Para el 11 de marzo el expresidente se va del país, se fue a vivir a Estados Unidos, a Cuba, a Canadá y terminó en Irlanda, país que curiosamente no tiene tratado de extradición con México. O quizá en una de esas se quedó porque se podía camuflajear perfectamente con los duendes locales. Sí parece, ¿no? A mí se me hace que este duende era muy pillín y tenía su olla llena de oro guardada en un banco suizo o en las Islas Caimán. Pero no volvió a pisar tierras mexicanas hasta que acabó el sexenio de Zedillo en el año 2000. Cuando las mujeres vestían gris, los tirantes transparentes más abiertos llanamente los vuelve locas, un poco sonzas. Si ven a Ricky Martin en revista lo recortan. Otros tiempos. Por otro lado, Raúl Salinas fue condenado a 50 años de prisión. ¡Qué bueno! Que alguien pague por sus crímenes, maldito viejo corrupto. Eso es lo que diríamos si en México hubiera justicia, pero no. En el año 2005, después de 10 años, 3 meses y 13 días, fue exonerado del asesinato de Ruiz Massieu y puesto en libertad. Al salir de la cárcel, el gobierno decidió regresarle sus 74 millones de dólares y sus bienes inmuebles valuados en 204 millones de pesos. ¡Wow! Esto es más dinero del que voy a ver en toda mi vida. Incluso ni reencarnando unas 100 veces voy a llegar a ver la mitad. Le regresaron su dinero porque demostraron que estos recursos venían de un fondo de inversión de varios empresarios del país. Los nombres de algunos de estos eran Carlos, Omar, Raúl, Rodrigo, Uriel, Pedro, Cristian, Iván, Omar y Napoleón. Y juntos les decían, ¿coincidencia? No lo creo. Y como dato curioso, lo primero que comió el expresidente Carlos Salinas de Gortari al terminar su huelga de hambre fue picadillo con papas y frijoles, mismo que le hizo daño por su larguísimo periodo de inanición. Ay, mi Carlitos, lele panchita, pues. Y desde el 1 de marzo de 1995 todos los mexicanos nos quedamos comiendo pura verdura. El día de hoy aprendimos que en México con un buen berrinche, pero buen berrinche, te puedes salir con la tuya. Que no importa qué tan malo o corrupto seas, siempre va a haber alguien que te va a apoyar. Y que en este país la justicia es un chiste de muy mal gusto. Espero esta bella historia te haya gustado. Si quieres que cuente algún evento ocurrido en nuestro país, puedes dejármelo en los comentarios. Yo soy Toño y nos vemos la próxima semana con más eventos que solo pudieron haber ocurrido en México Mágico.